El 10.3, pues, dice lo siguiente. Tenemos una placa cuadrada donde tenemos, pues, tres fuerzas que están aplicando de esta forma. ¿Okay? Entonces, tenemos que, pues, tenemos la fuerza 1 que vale 18 newton, la fuerza 2 que vale 26 newton y la fuerza 3 que vale 14 newtons. El ángulo con respecto a esta línea, pues, de 45, pero recuerden, lo que vamos a calcular, torque, necesitamos esta distancia. La distancia de estas, bueno, esto no es muy recto, pero la distancia de entre el eje y donde estemos aplicando la fuerza. ¿Ok? Donde estemos aplicando la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que tenemos que hacer es ver cuál es el ángulo que va a tener este R con respecto a la fuerza para poder calcular según la definición de torque. ¿Okay? Recuerden que el torque es R por F por el seno del ángulo entre ellos dos. Entonces necesitamos conocer pues, cuál es el ángulo que hay entre cada uno. Para eso, pues entonces pasamos aquí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trasladar estos vectores para que R y seguidamente estén las fuerzas. ¿Okay? Los vectores, pues lo estamos aplicando de la misma manera, pero solo que vamos a poner su origen justamente en el final de R, para entonces poder calcular los ángulos. ¿Ok? Los ángulos que están aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que, pues se van a formar un triángulo rectángulo de lado L medios y entonces calculamos la hipotenusa. ¿Ok? Calculamos la hipotenusa. La hipotenusa, pues, para todos los R, toda la distancia a cada uno de esos vectores, cada una de estas fuerzas es el mismo. ¿Ok? Entonces, pues, sí, nos queda 0,127. ¿Okay? Y es agarrar, pues, el L, que nos dijeron que vale 0,180 y aplicar esto que está aquí, entonces nos da 0,127. Ahora, tenemos ángulos, estos dos ángulos que están aquí, tenemos estos ángulos que van a ver aquí, o sea, este ángulo es 180, pues cita 1 es alfa, perdón, es 180 menos alfa, igual cita 2. Entonces cita 1 y cita 2 son iguales. ¿Ok? Y este que está aquí, pues es alfa más 45 más cita 3, que da 180. Y entonces, pues, lo que hacemos es calcular, ¿ok? Que alfa más cita 3 es 135. Puede ser evidente, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el valor de este cita 3 que estamos viendo aquí? Pero no pierdan la cuestión de que pues, hay que asegurarse y hay que estar claros de que los ángulos son los que vemos ahí. ¿Okay? Sabemos que es un cuadrado, entonces hay ciertas simetrías y podríamos concluir que entonces, debido a que es un cuadrado, pues el ángulo va a ser tal. ¿Okay? Pero bueno, comprobando eso, tenemos que alfa vale 45, seno de alfa, ¿verdad? Seno de alfa, que es este mismo que está aquí, pues si los dos son iguales, pues diríamos que son 45. Pero seno de alfa es pues el lado opuesto entre la hipotenusa. Entonces esto que está aquí nos da 45. Quiere decir que si aplicamos todo esto que está aquí, pues cita 1 y cita 2 da 135 y cita 3 da 90. Que era lo que les mencionaba anteriormente. Puede ser evidente que se vea. ¿Okay? Pero no todas las situaciones son evidentes. ¿Okay? Entonces, pues bueno, ahí ya tenemos los ángulos. Sabemos cuál va a ser el ángulo entre R y F, ¿verdad? Son estos cita 1, 2 y 3. Y entonces calculamos. ¿Ok? Entonces, calculamos el torque generado por la fuerza 1. Aplicamos R1, F1, se necesita 1, y nos da 1,62 newton metro. Pero entra en el plano. ¿Ok? F1 entra en el plano. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que la fuerza va a hacer rotar a esto de esta manera. ¿Verdad? Entonces, por regla de la mano derecha, el vector, pues el torque va a entrar en el plano. ¿Ok? Entonces, pues tenemos que el torque 1 entra en el plano.
Y los otros dos torques pues van a generar un movimiento de este lado y el pulgar va a salir del plano. ¿Ok? Vamos a tener un movimiento hacia este lado, tanto F3 como F2 van a ser hacia este lado, entonces el pulgar sale del plano. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí. ¿Eso para qué nos sirve? Porque nos están pidiendo el torque total generado sobre la placa cuadrada. Por eso estamos calculando cada uno de los torques. Torque 1, torque 2, torque 3. Entonces, torque 1 entra en el plano y torque 2 y torque 3 salen del plano. Eso quiere decir que tienen signos contrarios. ¿Ok? Podemos agarrar los que entran en el plano negativo y los que salen del plano positivo. No pasa nada. Lo único que tenemos que hacer es que los signos sean contrarios. El de que entra que en el de que sale. ¿Ok? Entonces, ya teniendo los torques, hacemos nuestra respectiva operación y nos da 2,49 Newton metro y además positivo. ¿Ok? Eso quiere decir que sale del plano porque yo escogí los positivos que salen del plano. ¿Ok? Entonces, acuérdense de la notación X punto, ¿verdad? X entra en el plano del vector, punto sale del plano del vector. ¿Ok? Y entonces, pues, este sería el problema 10.3.